¿Alguna vez te has preguntado cómo tu sangre transporta el oxígeno que necesitas para vivir? Para entender esto, tenemos que hablar de la famosa curva de disociación de la hemoglobina. Pero antes de entrar en detalles, empecemos por los ejes. El eje vertical representa la saturación de oxígeno, es decir, qué porcentaje de la hemoglobina está cargada con oxígeno. En condiciones normales, la sangre arterial tiene una saturación de entre el 95 al 100%, y la sangre venosa, que ya entregó oxígeno a los tejidos, ronda el 75%. Si la saturación cae por debajo del 95%, estamos frente a una hipoxemia, y si cae por debajo del 90%, es un signo de alerta y podríamos estar hablando de una insuficiencia respiratoria. Esto ocurre en enfermedades como el asma severo o el EPOC, o incluso en pacientes expuestos a grandes altitudes. Por otro lado, una saturación excesiva, aunque poco común, puede suceder con oxigenoterapia, pero la hemoglobina tiene un límite, no podemos sobrecargarla más arriba del 100%. El eje horizontal mide la presión parcial de oxígeno en la sangre expresada en milímetros de mercurio. Normalmente la sangre arterial oscila en los valores de 80 a 100 milímetros de mercurio, mientras que en la sangre venosa estos valores bajan hasta el 40 milímetros de mercurio, porque ya se utilizó el oxígeno en los tejidos. Si esta presión desciende por debajo de 80, estamos ante una hipoxemia, y si desciende por debajo de 60, estamos ante una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, aquí una forma de relacionar a ambos ejes es con el 90-60. 90% de saturación y 60 milímetros de mercurio en presión parcial de oxígeno. En este caso de insuficiencia respiratoria, que son niveles más bajos de 90% o 60 milímetros de mercurio, se trata de una situación de emergencia en la que el oxígeno no puede ser captado por la hemoglobina de forma adecuada y el cuerpo entero lo va a sufrir. La curva que une estos ejes es de forma sigmoidea, lo que significa que no es lineal. En los pulmones, por ejemplo, donde la presión parcial de oxígeno es alta, la hemoglobina se satura casi al 100%. Pero en los tejidos donde la presión es baja, digamos 60, la saturación cae hasta un 75%, como ya se había mencionado. Este equilibrio es vital para la vida. Si la curva cambia, nuestro cuerpo puede adaptarse o colapsarse. Ahora que entendemos los ejes, vamos a hacer una comparación muy curiosa y decimos, ¿qué tienen en común la curva de disociación de la hemoglobina y la política? Imagina que la curva puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda, igual que las ideologías políticas. Cuando la curva se desplaza hacia la derecha, la hemoglobina libera más oxígeno. Esto ocurre cuando aumenta el CO2, la temperatura, los protones, que es sinónimo de una disminución en el pH, es decir, una acidez, o cuando aumenta el 2,3-bifosfoliserato, un metabolito clave en la glucólisis. Es como los políticos de derecha, que tienen muchos recursos, por lo tanto, se suman muchos metabolitos o intermediarios. Pero esto tiene un costo. Esta política de derecha, al ser liberal, es decir, haciendo la analogía, liberando más oxígeno, puede hacer que en algún momento nos falte oxígeno. Por ejemplo, en momentos críticos, como en enfermedades o en situaciones de altura, como ya hemos mencionado. Por otro lado, cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno y lo libera menos. Esto sucede en la situación contraria, como los políticos de izquierda, que normalmente representan a las clases menos favorecidas o con menores recursos. Por lo tanto, vamos a encontrar todo lo contrario a cuando la curva se desplaza hacia la derecha. Menor cantidad de CO2, menor temperatura, menor cantidad de protones o un aumento del pH, que es la alcalosis, etc. Es decir, los políticos de izquierda representan la acumulación
del oxígeno o de recursos. Y esto puede ser bueno en algunas circunstancias, pero también podría significar que esos recursos no llegan fácilmente a los lugares donde se los necesita o a los tejidos que están sufriendo por una disminución de la demanda de oxígeno. Además, hay dos fenómenos clave que afectan esta curva: el efecto Bohr y el efecto Haldane. El efecto Bohr, que explica cómo el aumento del CO2 y los protones facilita la liberación de oxígeno a los tejidos, desplazando la curva, como se mencionó, hacia la derecha. Es como si la hemoglobina dijera: los tejidos necesitan más oxígenos, así que suelto. Y el efecto Haldane, que ocurre específicamente en los pulmones, aquí, al unirse el oxígeno a la hemoglobina, se libera mayor cantidad de CO2. Y ese CO2 atraviesa la membrana alveolo-capilar y se dirige hacia el ambiente, en la expiración. Es una limpieza eficiente de este CO2 esencial para mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo, que es una de las funciones de los pulmones. Entonces, en conclusión, diríamos que la curva de disociación de la hemoglobina es más que un simple gráfico. Es un reflejo de cómo el cuerpo se adapta para sobrevivir, ya sea en condiciones normales, en hipoxemia o en insuficiencia respiratoria o con cambios en el pH. Esta curva nos recuerda que todo en la vida, incluso en la política, es cuestión de equilibrio. Así que la próxima vez que veas a alguien respirar profundamente o debata sobre política, recuerda: la hemoglobina y los sistemas que nos rodean funcionan de manera más similar de lo que pensamos. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender más sobre la hemoglobina y la política. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo.